soy esa morenita, yo soy la que siempre siguió. No me hago ni me deshago en este ser más vivo. Soy esa de la larga fama, esa que luchando saca males de las resolanas. ¡Callaya! Miles, milagros, milenios, ancestros andados, lo fuiste soñando, lo fuiste logrando. Con sueños de adobes, ladrillos pegados, lo fuiste soñando, lo fuiste logrando. Milagro el sol, comienzo a andar, milagro el sol, comienzo a andar, para encontrar el camino a desandar. Agüita fresquita, changuitos mojados, lo fuiste curando, lo fuiste curando. ¿Cómo no creer si me quedo pasmado? Tu paquera, tu sueño has logrado. Milagro el sol, comienzo a andar, milagro el sol, comienzo a andar, para encontrar el camino a desandar. Miles, milagros, milenios, milagros, milagros. Lo fuiste soñando, lo fuiste soñando. ¿Cómo no creer si me quedo pasmado? Tu paquera, tu sueño has logrado. Agüita fresquita, changuitos mojados. Lo fuiste curando, lo fuiste curando. Con sueños de adobe, ladrillos pegados. Lo fuiste soñando, lo fuiste soñando. Bienvenidas y bienvenidos al Festival Internacional Una Canción para Milagro, organizado por la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala. Hoy es 18 de mayo y la fecha no es elegida casualmente, precisamente porque hace 240 años fue ajusticiado el líder inca Túpac Amaru II. Y fue ajusticiado por sus ideas que a pesar de aquel asesinato pervivieron a lo largo y a lo ancho de todas las Américas en las luchas, sobre todo de los pueblos originarios. Milagro Sala fue detenida un 12 de enero de 2016. Ahora, ¿por qué fue detenida? ¿Por qué fue detenida ella? ¿Y por qué fueron detenidos y detenidas aquellos que formaban parte de la organización barrial Túpac Amaru? Vamos a hacer un poco de historia, pero además vamos a disfrutar de aquellos artistas que quisieron participar de esta red internacional,
una canción para Milagros. Artistas de diversos países, de diversos géneros, una fusión, una unión, una imbricación y un clamor por la libertad de algunos y algunas injustamente detenidos desde hace más de 5 años. Ahora, ¿qué hicieron entonces Milagro y la organización Tupac Amaru para que los persigan y los traten como criminales desde el gobierno provincial de Jujuy, que es una provincia del noroeste argentino, con mucha pobreza, como en tantísimos lugares de Latinoamérica? Pero sobre todo perseguidas las comunidades originarias y los trabajadores de las minas e ingenios, que contrastan con el poder y la riqueza concentradísima de muy pocos, muy poderosos grupos políticos y empresarios. En 2004, Milagro Sala crea la Asociación Barrial Tupac Amaru, hoy deteriorada y vigente, pero vigente. Desde ese momento construyó una ciudad como un nuevo sujeto económico. Construyeron ellos. Estamos hablando de una ciudad con criterio de inclusión, un criterio de inclusión que comprende los 8 puntos que la UNESCO presenta como expectables y deseables para el milenio. Programas de rehabilitación para personas con capacidades diferentes, guarderías, jardín de infantes, escuelas primarias, secundarias, terciarias, profesionales, metalúrgicas, textiles, muebles, empleo para más de 4.500 socios y socias de diferentes cooperativas, que además decidían en asamblea, y si esto no es democracia, ¿qué es la democracia?, cuáles eran sus propias necesidades y las realizaban. Pero de esto vamos a seguir hablando. Charo Bogarín. Charo es autora, investigadora, fusiona distintas músicas electrónicas, difunde la cultura nativa desde varias aristas culturales, una artista con todas las letras, integrante del dúo Tonolec junto a Diego Pérez, pero además como solista, y como solista se la conocemos por La Charo. Hola mi querida gente, soy La Charo de Argentina y quiero a través de esta canción en lengua com, en lengua toba, que se llama Cuna de Barro, homenajear a nuestra Milagro Salas y pedir por su liberación, por la lucha de nuestras mujeres en territorio. Niña toba, ya puedes soñar.
un cariño enorme para Milagros. A pocos días de asumir Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, junto al gobernador provincial de Jujuy, Gerardo Morales, empieza una práctica de hostigamiento y de persecución que hoy conocemos como lawfare, pero que data desde hace muchísimo tiempo, en un tándem, en una complicidad bien oscura entre el poder político, jueces y fiscales y, por supuesto, medios de comunicación adictos. 60 causas judiciales. 60 causas judiciales sin el menor sustento jurídico. Sí, Milagros Sala hizo punta con esto. Fue la primera detenida, pero no sería la única en Sudamérica. Recordemos apenas Lula da Silva, Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. Junto a Milagros se encuentran hoy, así, detenidas 10 personas más. Patricia Cabana, Pachila, Mirta Alzama, Gladys Díaz, Iván Altamirano, Mirta Guerrero, más conocida como Shakira, Javier Nievas, Cacho Sibila, Andrea Condori, María Condori y Graciela López. Para exigir justicia y pedir la libertad de Milagro y las otras personas detenidas, seguimos con este festival internacional, Una canción para Milagro. Lío, la conocen, es un ícono en Bélgica, en Francia, desde los 80, una actriz y cantante. Lío ha preparado junto a sus compañeras un himno feminista para este festival internacional, Una canción para Milagro. Cher Milagro, à toi qui te bats pour un monde plus juste, plus solidaire et plus humain, à toi qui es en prison parce que tu es femme, parce que tu es indienne et parce que tu es le leader politique des plus démunis. Pour toi cet hymne et ces voix de femmes qui se lèvent pour exiger ta libération. Liberté pour Milagro. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves,
Chaque jour nous trouve en armes, vive nos révolutions. Nous ne sommes plus esclaves, nous n'avons plus d'entrave. Dansons, 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 dansons. Oscar Wigren, un trovador sueco, representante de la canción contestataria, inconformista, realista. Vamos, aquí lo tenemos. Yo soy Oscar Wigren, enfermero y músico del norte de Suecia. Con esta canción yo quiero mostrar mi apoyo a Milagro Sala. Libertad a Milagro Sala. Verkligheten är ful, mellan när och den är. Fel om något vore det, om vi inte började just där. I med och motgång, håll väg och mål i minnen. Den slaven till hälften befriad, som befriat sig i sinnet. Visst finns det ett slagord, givet i alla lägen. Kollektivet är målet, kollektivet är vägen. Visst finns det ett slagord, givet i alla lägen. Kollektivet är målet, kollektivet är vägen. Libertad. ¿Sabías que la mayor parte de las y los detenidos de la organización Tupac Amaru lo conforman mujeres? Mujeres que son jefas de familia y que hace más de 5 años que no pueden mantenerlas. ¿Las conocemos? Mirta Guerrero, conocida como Shakira, es madre de 3 hijos, hoy en prisión domiciliaria. Fue intervenida de una hernia umbilical y como en el penal no le permitieron hacer reposo prescripto por su médico, por supuesto, sufrió una edentración de la herida en 2 oportunidades. El constante maltrato y la falta de atención médica la llevaron a la depresión, intentando suicidarse. Detenida, Hoy está tratando de vender comida desde su casa para poder sobrevivir. Patricia Cabana, conocida como Pachila, madre de 8 hijos, está en este momento en prisión domiciliaria. Pero estuvo detenida en la cárcel del Alto Comedero sin que nadie pudiera cuidar a sus hijos menores de edad. Los más grandes tuvieron que cuidar a los más pequeños con la ayuda de los vecinos. Denunció numerosos maltratos sin obtener respuesta alguna. Hoy tiene a su cargo y viviendo con ella 6 hijos y 3 nietos. Algunos de los chicos, de sus hijos, hacen changas, trabajos temporarios para poder sobrevivir en familia, mientras los más pequeños tratan de terminar su escolaridad. Las necesidades de las personas detenidas en Jujuy son muchísimas. Por eso, desde este festival hacemos un llamado a tu generosidad para una colaboración solidaria con estas personas. Decidimos construir centros de salud porque no nos olvidamos que en la década del 90 nosotros criticamos a la salud y a la educación, criticamos la deserción escolar, criticamos la desocupación. Yo tengo el lujo de decir que hoy tenemos 4.665 jóvenes de la construcción que están repartidos en varias empresas. ¿Qué es pecado mío?
haber concientizado a nuestros compañeros que había que estudiar, prepararse, que había que hacer algo en la vida. ¡Qué malo! Trabajar como trabajo. Yo sé que tengo 10.000 errores, que no soy perfecta, pero hice cosas para Jujuy. Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Hace más de 20 años que esta banda lleva en cada sitio, a cada sitio, una canción, una de sus tantas canciones partisanas. Cuando se le comunicó de la organización de este festival internacional una canción para Milagro, bueno, ellos dijeron, queremos estar. Y aquí están. Care compagne e cari compagni, un saluto dalla Banda Popolare dell'Emilia Rossa, dall'Italia. Vi inviamo questa nostra canzone che si chiama La madre del partigiano, una poesia di Gianni Rodari che noi abbiamo musicato per gridare assieme a voi libertà per Milagro Sala e per tutte le altre compagne e compagni della Tupac Amaru. Giustizia e libertà per Milagro. Hasta siempre, compañeros. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio, è il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntar, oh tu che passi, non lo strappare, è il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase a far la guardia alla libertà. scesero i partigiani a liberare le nostre case. Sui monti azzurri mio figlio rimase a far la guardia alla libertà, a far la guardia alla libertà, a far la guardia alla libertà.
Miguel Ángel Estrella, para los argentinos, el Chango, queridísimo, pianista brillante, reconocido internacionalmente, con una humildad vista en muy pocos de su calidad profesional. Fue detenido, desaparecido en Montevideo del 77 al 80 y logró su libertad gracias a un reclamo internacional como este, como estamos tratando de hacer ahora mediante este festival, una canción para Milagro. El Chango, Miguel Ángel Estrella. Adelante, maestro. Milagro, querida, fíjate que estamos con mi familia en París, pero pensamos todos los días en vos. Y hay que liberarte ya. Te lo digo con música, a ver, de Atahualpa, Chupanqui, una zambita de nuestras tierras, y después voy a tocar Chopin, que era un revolucionario, y que no pudo volver nunca a su Polonia que estaba ocupada. Teresa Parodi, cantora, compositora, docente, nos hace ver el río, nos hace ver todo el esquema fluvial del noreste argentino. Teresa, hoy nuestra Tere, quiso participar en este festival, una canción para Milagro, con este poema. Versos para Milagro. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos
llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero que desespera el verdugo porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras y en lo brutal del encierro tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos, ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, así tan simple y tan cierto. Libertad a Milagro Sala. Milagro Sala y la organización Tupac Amaru combatieron la pobreza generando empleo y dignidad en una provincia feudal con un racismo antiindígena. Una mujer india llamada Milagro empoderó a su gente enseñándole el camino de la organización colectiva y solidaria. Esto nace en el esquema de las cooperativas, pero después se transformó en otra cosa, se transformó en lo que se hacía con el excedente del capital inicial. Y el excedente fue a parar a la misma organización en el que las mujeres tuvieron un protagonismo fundamental, fueron mayoría. Costureras, electricistas, enfermeras, moldeadoras de ladrillos, maestras, capataces de obra. En las escuelas del Alto Comedero de la organización Tupac Amaru se incluyó una nueva materia. El nombre, autoestima. Para que varones y mujeres recuperaran desde sí la dignidad que los otros trataron de hacerle perder durante siglos. Y desde Canadá, Iscue, una artista también proveniente de un pueblo originario. Comunicadora, poeta, hace prosa, una artista completísima. Aquí participando, por supuesto, en una canción para Milagro. Tanse Milagro, Ninaoma Iscue. My name is Iscue, and I am without words to explain and express the gratitude that I feel for knowing that this world has you in it, and this world has you fighting for the causes that you do and the people that you do. In a time where we're all struggling to make sense of ourselves and make sense of our journeys in this lifetime on this planet, I know that I look to people like yourself who have placed themselves second to what they believe in and to ensuring the betterment of their communities, their neighbors, their families, their loved ones. And I think it's just absolutely outstanding and incredible, that love that you can walk with in your every single day. So thank you for everything that you have done and that you continue to do. That love that you have in your heart, that you hold in your heart, is infectious and it's brilliant, and I'm very, very grateful for it. Ekosane.
told you die, but we are here for all tomorrow. We are the keepers to forever hold up high, singing. Susana Rinaldi, una actriz y cantante argentina verdaderamente internacional a través del tango. No hay mucho que decir acerca de la Tana. Aquí, Susana Rinaldi, con ese modo de decir Borges, con su personalidad y su talento arrolladores. Pensar que este poema fue escrito por alguien que no imaginó jamás que estaba dedicado a usted. Yo me tomo el atrevimiento de decírselo y a lo mejor da cuenta de que tengo razón. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distintos me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Me parece que a esta altura ya es hora que desde la prisión domiciliaria en la que se encuentra nos salude Milagro. Buenas, quería agradecer al Comité Internacional, a los artistas que están participando y luchando por los derechos humanos del mundo. Y también trabajar para que una vez por todas esta Latinoamérica que está tan golpeada, volvamos a recuperar la democracia verdadera en todos los países. Agradecer también y hacer un poco de historia de las luchas grandes que estuvieron los hermanos bolivianos y que dentro de todo este tiempo, después de un año, recuperaron la democracia. Agradecer también
a todos los organismos de derechos humanos del mundo, donde están luchando por la libertad de todos los presos políticos, y solidarizarme con los compañeros y compañeras de Colombia que están llevando una lucha muy fuerte para defender la democracia, la vida, más que nada. Así que por todo esto les mando fuerte abrazo y agradecerles en el fondo de mi corazón por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Jayaya, Yasurpay, Muranta. Pero ella no está sola en esta persecución completamente injusta. Cacho Sibila es albañil, aprendió su profesión en la cooperativa de la Tupac, construyó su propia casa y muchas de las del barrio. Fue elegido vicepresidente de su cooperativa, firmó los cheques del salario de los trabajadores. Un mes después fue detenido, acusado de mal uso del dinero. Por firmar un mes de salarios, lo condenaron a 6 años de cárcel. Como todos los demás, no puede salir de su prisión domiciliaria para ganarse la vida. Graciela López está sola en su prisión domiciliaria. Nadie vive con ella, no puede salir. Los vecinos la ayudan como pueden. Sufrió un gran deterioro físico durante el encierro y necesita tratamiento médico regular. No lo tiene. El servicio penitenciario que debe llevarle el médico no lo hace. Con frecuencia se olvidan o están muy ocupados. El aislamiento, pensemos, imaginemos, la soledad, todo esto está incrementando su deterioro. Está lista para que le den libertad condicional, lo que le permitiría salir y tratar de encauzar su vida como pueda, pero se la niegan. El gran delito de Graciela es ser una de las mejores amigas de Milagro. Su ayuda solidaria irá exclusivamente a las personas detenidas de la Tupac. Somos los hijos de la década del 90, de los cierres de empresas, fábricas, desocupación, deserción escolar. No teníamos respuesta de ningún lugar. Los reclamos de justicia social e igualdad de oportunidades para todos, una vez más, emergían ante la crisis de los años 90. Algo había que hacer. Y comenzamos a dar solución. Acá hay hijos, nietos, y hay que seguir dándole el bienestar. Para ello nosotros formamos esta fábrica, para ello hicimos todo lo que hicimos. Las organizaciones sociales nacen a la par de la crisis del Estado y cobran vida como modo de organización colectiva, luchando por mejores condiciones de vida. Hoy parece que fueran, para algún sector, los enemigos de la Argentina. Hay algunos que dicen que las organizaciones sociales se les da mucha plata y que no las sabemos administrar. Pero si vos te ponías a ver quién lo dice, te lo dicen los mismos tipos que destruyeron el país. El problema también es el manejo del dinero. Cuando, digamos así, el colectivo empobrecido maneja unos pesos, es un escándalo. Milagro Sala es una maravillosa mujer que ha puesto su vida al servicio de este emprendimiento. La combatieron, la acusaron, quisieron destruirla. Creyeron
que iban a desprestigiarla, pretendieron que esa obra no continuara. Mientras haya detractores, sobre todo del nivel que hay que seguir adelante con mucha más fuerza, por supuesto, que la tienen. Y por eso compartimos los principios de lucha con el pueblo argentino. 12 años podrían resultar poco, según el punto de vista desde donde uno lo mire. Pero 12 años de trabajo solidario y cooperativo sostenido demuestran que sí se puede. Que no haya nadie que lo haga agachar la cabeza. Por eso, compañero, amigo, hermano, ¡que nadie! ¡Desde el fondo! ¡Que nadie! Ariel Prat está de vuelta en Argentina. Cantor, bailarín, compositor, periodista, lo tenemos de nuevo con nosotros. Y por supuesto, Ariel Prat no podía faltar en una canción para Milagro. Para Milagro, por ella, para ella, y por la libertad de cada compañera y cada compañero en privación ilegítima de la libertad por razones políticas. Hay un poema anónimo de un afroamericano que trabajaba construyendo las vías del ferrocarril en Estados Unidos, que decía: dicen que la libertad es una lucha constante, dicen que la libertad es una lucha constante, dicen que la libertad es una lucha constante. Milagro y agua, mapuche en el Limay, yo soy
negro de mierda, 30.000 sin dudar. Sobre esta tierra arrasada vengo a volver a andar. Vuelvo por mi vereda, sobre esta tierra arrasada, vengo a volver a andar. Sobre esta tierra arrasada, vengo a volver a andar. Sudor Marica, un exponente de la música cumbiera queer, que desafía constantemente a estas normas que a todos, absolutamente a todos, nos dicen cómo tenemos que amar, a quién tenemos que amar, qué podemos decidir, qué seguir y qué no. Sudor Marica. Hola, somos Sudor Marica y queremos enviar un afectuoso saludo a nuestra compañera Milagro Sala, presa política. Bueno, la canción que vamos a escuchar es Vivas y Furiosas y se la dedicamos a Milagro. Milagro, te mandamos un abrazo fuerte, espero que nos encontremos y nos abracemos pronto. Hasta la victoria siempre. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia. Toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llegó a loca torta, sucia desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas de acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. A tantos cipayo, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, quita la autoayuda, ni a palo bancamos toda esta basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Martirio. Martirio es una figura poderosa en España desde los 80 y no podía faltar en una canción para Milagro. Hola amigas y amigos, soy Martirio, cantante española, y me sumo de corazón al festival Una canción para Milagro. Os mando mi cariño y los mayores deseos de justicia por la libertad de esa gran mujer que es Milagro Sala. Un abrazo.
esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después, busco el amor, pero se esconde, o no es amor lo que busqué. ¿Qué es lo que espero? ¿Cuánto te llamo? ¿Qué es lo que pides? ¿Cuánto respondes? Si al final siempre igual yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que espero? ¿Cuánto te llamo? ¿Qué es lo que pides? ¿Cuánto respondes? Si al final siempre igual yo me voy, tú te vas, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? La obra de Milagro Sala y la Túpac Amaru no fue solamente material, no fue solamente construir una ciudad vivible, sino rescatar una cosmogonía, tuvo una enorme pregnancia simbólica. Desde una réplica del templo Calalasuyo, un templo sagrado para la cultura aymara, tan imbricada con Bolivia y en toda la zona del noroeste argentino, se puede ver esa ciudad que la UNESCO envidiaría, en el que todos están incluidos. ¿Cuál es la dimensión simbólica que ha tenido y tiene la obra deteriorada en estos momentos, pero todavía vigente, de Milagro Sala y la Túpac Amaru? Y en este rescate, la Túpac no solo pensó en la población colla de Jujuy. En mayo de 2010, Milagro Sala lideró la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios. Representantes de 30 pueblos y 300 comunidades aborígenes marcharon por 8 días hasta llegar a la Casa Rosada, la sede de gobierno argentino en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. La Gran Marcha abogó por la creación de un Estado plurinacional que reconozca la diversidad de culturas de los pueblos originarios, que les conceda la reparación territorial y económica que necesitan y que es justicia que tengan, que resguarde a la Pachamama, protegiendo glaciares, prohibiendo la minería a cielo abierto, el uso de pesticidas que están matando y que se usan y abusan en la agricultura, reconociendo las lenguas y culturas aborígenes en las escuelas desde el inicio. Beni Esguerra, New Tradition, especializado en transmitir canciones habladas
como el hip hop, con versiones latinas y de diferentes vertientes, participa en el Festival Internacional Una Canción para Milagro. Paz y mucho amor, familia. Les habla Rubén Beníez Guerra, representando a New Tradition Music desde Toronto, Canadá, Dish with One Spoon Treaty Territory, mandándoles un saludo cálido y solidario a Milagro Sala y a todos los compañeros y compañeras detenidos del Tupac Amaru. Les dejo con un tema titulado Condor and Eagle, el cóndor y el águila. Que lo disfruten. Paz y mucho amor. The oldest instrument to ever exist, the human voice. The condor and eagle fly side by side. Two will glide across one sky. North and south will unify. Y cuando el cóndor y el águila vuelvan juntos sus alas y volarán, volveremos a cantar en nuestro nido original. It's the story of the condor, el águila, the eagle, de cuando se juntaron to unify our people. Tales amongst the gifts, regalos de los abuelos, given to us by elders, los pueblos primeros. Dicen que en un pasado, they say in the past, nosotros nos separamos. We took two separate paths, diferentes caminos. The path of the condor, pa'l sur, y pa'l norte, the path of the eagle. The condor gave way towards the southern people, repping the soul, corazón, and the spiritual. The eagle represented the northern people, la mente, lo material, the cerebral. One Pachacuti is how the Incas count, a 500-year cipher, a cycle that spirals like vinyl en el calendario azteca. One Pachacuti son 500 años, pa' que tú sepas. 1492, Mother Earth felt a blow, a time of struggle, se vio mucha destrucción. El cuarto Pachacuti ciclo, number 4, aterrizó cuando llegó Colón. But now we're in the 5th cycle, quinto ciclo. The condor and the eagle will fly as equals, las dos alas together in cultural upheaval. Back to traditional ways, un mismo nido. And finally, we'll learn the truth about the earth, that we belong to it, it don't belong to us. Cause you can't own what was there when you were born, lo que te vio nacer and is there after you die. Entenderemos que somos de la tierra, no al contrario, la tierra heredará al manso, seremos one. La mente y corazón, the hand drum, the queasy, un mismo microphone. Forza e Defensa de Brasil, de la hermana República de Brasil, se asociaron en esta ocasión para participar en el Festival Internacional Una Canción para Milagro, creando una para ella. Milagro Amália Ângela Sala, você hoje representa a nossa disposição e solidariedade pela luta geral por um mundo diferente desse que predomina. Esse mundo autoritário que diminui e controla as vidas por mais de 5 anos te mantém presa. Mas você será liberta, junto com a nossa liberdade, para conquistar o bem viver nesse mundo em que predomina a morte e que nós faremos predominar a vida. Estaremos livres junto com você. Seja livre. Caindo pelas ruas da cidade, vinha a esperança na contramão.
Saudade dos irmãos, saudade de abraços, onde encontrar sorrisos e amores. Se não no fundo, do fundo das lembranças de um tempo que passou. Se não no fundo, do fundo das lembranças de um tempo que passou. Lamenta o príncipe do cárcere, seu irmão covardemente envenenado por missionários com a roupa e a cruz de Deus, que matam e traem, virando o rosto ao Salvador. Mesmo preso pela mesquinha traição, o príncipe guerreiro jamais se ajoelha ao chão. Não quero mais dores e ódios, não quero mais essa ordem de caos. Abro as janelas, sinto nascer o recomeço. Covardes, hurtados e maltados, Tupac e os antes guerreiros resistem à cobiça louca, a mesma que aprisionou Sala. O rei é guerreiro, Tupac é Amaru. Nossa vida, minha América, enfim voltamos a ser um, sem medo, sem violência. Na nova vida renasceremos da boca maldita, libertados. Pachacamac, agora sei quem sou e quero seguir. Vamos juntos contra monstros. Vamos juntos construir algo de bom. Construir algo de bom. Não quero mais dores e ódio. Não quero mais essa ordem de caos. Abro as janelas, sinto nascer o recomeço. Abro as janelas, sinto nascer o recomeço. Pelear, pelear sempre. Luchar contra la codicia loca, contra la lujuria. No temas, Milagro Sala, tu dolor es nuestro dolor, tu libertad será nuestra libertad. Con Pai, fuerza. Sala, estaremos juntos en el futuro de tu lucha. Queremos presentarte una vez más a algunas detenidas con Milagro Sala. Adriana y María Condori. Las hermanas Condori fueron detenidas, pero no enviadas al penal, sino mantenidas en la comisaría en forma denigrante durante meses. Allí las presionaron para que declaren contra Milagro. Cuando las llevaron a juicio, ellas mismas declararon que habían sido presionadas y que las acusaciones contra Milagro habían sido sacadas por la fuerza. Eso les valió represalias aún mayores mucho más tarde en el penal. Hoy se encuentran las dos en prisión domiciliaria. Al marido de María lo echaron del trabajo. Todavía hoy, 5 años después, no ha podido conseguir un empleo estable. Adriana, por su parte, fue mantenida en comisaría durante 8 meses, sin visitas y sometidas a malos tratos por ser mujer.
La frustración y la desesperanza en la cárcel hicieron que intentara suicidarse en el penal varias veces. Las dos sin poder salir de sus casas, sin poder trabajar. Volvemos a pedirte, por todo lo relatado, tu ayuda solidaria. Todas las donaciones irán a las personas detenidas de la Tupac y sus familiares. Muchas, pero muchas gracias por tu solidaridad. No puede ser que una negrita abandonada en una caja o en una sala sea la misma que haya llenado copas de leche para las panzas. No puede ser que una niñita triste y descalza crezca y aprenda o sueñe sueños de vida honrada y sea la misma la piquetera que quema llantas para las panzas. No puede ser que tantos niños muertos de miedo, vacíos parias, toquen los bombos para escoltarla a esta jujeña y que la sientan su Pachamama, que quema llantas. No puede ser que una collita con su cultura tan apaleada resista tanto y se haga ladrillo para las casas, risas, piletas, trabajo y ganas. La Pachamama. No puede ser, por eso rejas, no puede ser, por eso infamias, no puede ser. Nunca nació, no puede ser. No construyó, no puede ser. Nunca existió. Milagro Sala. La Pachamama. Trabajo y ganas que quema llantas para las panzas. Nuestro Peteco Carabajal, lo decimos con orgullo, es un referente indiscutido del folclore argentino y de la chacarera santiagueña. Es imposible no moverse, que cada célula del cuerpo no se mueva con un tema de Peteco Carabajal. En este caso, interpretando un tema que va a formar parte de la banda original de una película dedicada a Milagro Sala. Soy Peteco Carabajal. Y a través de este video quiero dejar mi saludo principalmente para Milagro Sala y desearle lo mejor para su salud corporal y espiritual y agradecerle también por su aguante, por su lucha y adherirme a miles de pedidos que hay por su libertad. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro,
Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Ya ves que todo vuelve a suceder, como ha ocurrido en el ayer, y nos toca volver a perder. Será que no se puede ya soñar con ser los dueños de un lugar que siempre ha sido nuestro hogar. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Aquí Tupac Amaru sigue en pie, mientras tu grito se guardó tras las rejas que obligan silencio, luz. Las injusticias piden luz, tu puño en alto vengará. 500 años de una cruz. Milagro, hermana querida, amor milenario, milagro. Enciende tu fuego sagrado, la lucha no acaba, milagro. Daniel De Vita, finalmente, rapero, músico, cantante, comprometido siempre. Aquí, otro imprescindible, en una canción para Milagro. Saludos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, soy Daniel De Vita y es un inmenso placer formar parte de este festival, Una canción para Milagro, donde seguimos exigiendo la libertad de Milagro Sala y de todos y todas las presas políticas. En este caso vamos a compartir una canción que se llama Milagro, que fuimos a recolectar estas imágenes que van a ver a continuación a Alto Comedero, en la obra de Milagro, esa que dicen que no existe, que relativizan. Sería bueno que analizaran en qué lugar del mundo se ha hecho una obra tan magnífica como esta, que ha transformado la vida de un montón de chicos, de un montón de familias, y que tenemos la posibilidad de mostrarles a todos aquellos que hoy día siguen convalidando esta barbaridad. Libertad a Milagro Sala. Un abrazo grande. Se me ha acusado de que manejamos armas, se me ha acusado de que somos violentos. Si para los sectores políticos, que hoy somos una molestia, somos un grano para ellos, si ser revolucionario significa construir viviendas, distribuir la plata que nos mandan de buena manera, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Bajo el cielo jujeño se prendió el candelabro y una caja de cartón abrazaría al milagro.
sus ojos abrió, vio este mundo agrio y fue la luz para el orgullo originario. Largó camino de la montaña al valle, la calle la pateaba y aprendió a patear la calle. Cuando la injusticia en carne propia se pinta, el dolor ajeno toma una dimensión distinta. 90s, piquetes, paquetes de polenta, copa de leche, jaureche y vestimenta. La tierra sabia, la tierra escucha, y el gran Tupac Amaru volvió a continuar la lucha. El excluido pasó a ser protagonista, agónico fascista se retorcía en su misma putrefacción. No hace falta que entienda, y por cada enemigo construían 10 viviendas. Para el pobre laburo, un techo seguro, educación, deporte para el futuro. Pero el corazón de piedra puede crear un muro para el que no concibe dignidad para lo oscuro. El miedo encierran, la historia aterra, tiemblan al ver los rasgos de los dueños de esta tierra. El usurpador presente está en tu resma, en el azúcar de tu mate. El ingenio Ledesma, el socio de la dictadura. Pedro Blaquiere y Milagro lo combate. Está en su piel, nada es gratis. Contra los hijos de papi y esa justicia tan lenta. Contra el pobre es tan rápido. De ahí escupirán tu lápida sin piedad. La verdad es tan ciega con billete en cantidad. Encandila al político de pobres adjetivos. Qué mal que le quedó a este hombre puesto el apellido Morales. Con sus valores de mierda, mucha plata en campaña y un pueblo que no recuerda. Lo lleva a la gobernación, el hombre perro. Comienza la venganza contra la mujer de hierro. El encierro y el tormento hacia su gente. Los medios que se ensañan con la mejor dirigente. Los jueces ubicados por antojo de Gerardo. Y el apoyo del nardo que hoy viste de presidente. 500 años después sigue el estanco, el saqueo y la miseria del hombre blanco. Un país que no aprende del pasado y sus ribetes. Sarmiento, Mitre y Roca sonríen desde el billete. La Corte Interamericana y Naciones Unidas piden la libertad de la vilmente recluida. Morales y Mauricio con gesto soberbio escénico usan las resoluciones de papel higiénico. El sistema privilegia a sus miembros. ¿Tenés alguna duda? Míralo a Fernando Niembro. Siembro mierda en la tele, cosecho más. Crucifican a Jesús y liberan a Barrabás. Pero la tierra es sabia, la tierra escucha. El gran Tupac Amaru no va a abandonar la lucha. Hay un pueblo presente que reclama. Se alza nuestra patria junto con la Pachamama. Hoy llaman los ancestros y van a extender las alas. Un puño arriba, libertad, Milagro Sala. Un fuerte abrazo a la compañera Milagro Salas, injustamente detenida y encarcelada por construir un futuro mejor para los desposeídos. Construyó viviendas, centros de salud, escuela, y es lo que la oligarquía no perdonó. Un fuerte abrazo para ella y todos los compañeros detenidos. Unir el reclamo general para su libertad definitiva, libertad a los presos políticos. Te parecen raras, si tus sueños no comprenden porque hay que esperar, si la mirada de tu hermano se convierte en lobo, dale tiempo, todo puede cambiar. Si te encontrás luchando solo y sin justicia, si la honestidad está guardada en un cajón, siempre habrá una mano amiga que te apriete fuerte y habrá vida en tu corazón. Hay un abismo, si construyo un puente puedo cruzar. Son tan tuyos como el sol de la verdad.
la mirada de alguien que te quiere. Le da paz y alivio a tu cansado corazón. Hay una luz de esperanza que se vuelve abrigo cuando todo parece el final. Hay un abismo. Si construyo un puente puedo cruzar. Tus sentimientos son tan tuyos como el sol de la verdad. Hemos finalizado y esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, que vos lo hayas disfrutado muchísimo, que tú lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como nosotros. Gracias por tu generosidad, gracias por lo que puedas aportar, pero fundamentalmente gracias por estar allí, por darte por enterado, por enterada de una injusticia y no mirar para otro lado. Que seamos todos felices, sanos, con justicia y libertad. Yo soy esa morenita, yo soy la que siempre sigo. No me hago ni me deshago en este ser. Soy esa de la larga fama, esa que luchando saca males de las resolanas. ¡Callaya! Soñando, lo fuiste logrando, con sueños de adobes, ladrillos pegados, lo fuiste soñando, lo fuiste logrando. Milagro el sol, comienzo a andar, milagro el sol, comienzo a andar, para encontrar el camino.
soñando, lo fuiste soñando. ¿Cómo no creer si me quedo pasmado? Tu